Hola, mi tema elegido es el hinduismo y bueno, en este video voy a explicar la manera general de qué es, cuáles son sus principales creencias, sus dioses más importantes, sus textos sagrados, sus ritos y la importancia que tiene dentro de la cultura de la India. Pues bueno, el hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo. Su origen se pierde en el tiempo literalmente porque no existe una fecha exacta de cuándo empezó ni nada, pero pues y ni de qué fundador, ni quién fue su fundador. Pero bueno, más bien se fue formando poco a poco a partir de antiguas tradiciones religiosas de la India como el vedismo y el brahmanismo. Y aparte de otras religiones, el hinduismo no se basa en una sola doctrina cerrada, sino que incluye muchas creencias prácticas, dioses, rituales y formas de entender la vida. Bueno, algo importante diferenciar es diferenciar entre el indio y el hindú. Una persona india es alguien que nació o vive en la India sin importar su religión. En cambio, una persona hindú o hinduista es quien practica la religión del hinduismo. Esto es muy importante porque en la India también existen otras religiones como el Islam o el cristianismo, también el budismo y el jainismo. Y bueno, uno de los aspectos más conocidos del hinduismo es su gran cantidad de divinidades. Se dice que existen miles de dioses, pero dentro de todos ellos hay tres muy importantes que forman la llamada Trimurti. Estos son Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es considerado el creador del mundo. Vishnu el conservador, el que mantiene el orden, y Shiva es el destructor y recreador, porque representa el fin de una etapa, pero también el inicio de una nueva. Vishnu es de los dioses más venerados. Se representa como un hombre azul con 4 brazos y entre sus símbolos están la rueda, la caracola, la masa de oro y la flor de loto. Y bueno, su papel es restaurar el orden cuando el mundo está amenazado por el caos. Y bueno, para lograrlo, Vishnu se encara en diferentes avatares. Entre los más conocidos están Rama y Krishna. Rama aparece en el Ramayana, mientras que Krishna es una figura muy importante dentro del Mahabharata. Y, y bueno, Shiva también tiene un papel central. Es un dios que puede verse como fuerte, misterioso y espiritual. Tiene un tercer ojo que representa la sabiduría y tiene una cobra que va alrededor de su cuello que simboliza la energía. También se le relaciona con el río Ganges y con la danza. Este, y bueno, su esposa es Parvati, quien también puede aparecer en otras formas como Duraga, Kali o Sakti. Además, Parvati y Shiva son padres de Ganesha, el famoso dios con cabeza de elefante que tanto vimos. Ganesha es uno de los dioses más populares del hinduismo, según la tradición, y bueno, tiene el poder de resolver dificultades, por eso muchas personas cuando van a empezar un proyecto le rezan. Y bueno, por eso se le conoce como el removedor de obstáculos y símbolo de sabiduría y la fortuna. Y bueno, pasando a otro tema, los textos más sagrados los textos más importantes son los Vedas, los Puranas, el Mahabharata y el Ramayana. Los Vedas son textos muy antiguos escritos en sánscrito que contienen himnos y normas religiosas. Los Puranas son recopilaciones de mitos y leyendas de los dioses. El Mahabharata es una epopeya enorme que narra la guerra entre dos familias reales. Y bueno, dentro de este texto se encuentra el Bhagavata, donde Krishna enseña el guerrero Ayuna sobre el deber, el miedo, la muerte y el camino espiritual. Y bueno, el Ramayana por otro lado cuenta la historia del príncipe Rama, quien lucha por recuperar su trono y rescatar a su esposa. Las creencias más importantes del hinduismo son el samsara y el karma, el dharma y el moksha. El samsara es el ciclo del nacimiento, muerte y reencarnación. Esto significa que cuando una persona muere, su alma vuelve a nacer en otro ser vivo. El karma es la consecuencia de las acciones. Las buenas acciones generan efectos positivos y las malas acciones generan consecuencias negativas. El dharma es el deber o camino correcto que la persona debe seguir en su vida. Y bueno, finalmente el moksha es la liberación del ciclo de este reencarnecido. También es importante mencionar el sistema de castas, que ha tenido una gran influencia social en la India. Tradicionalmente, la sociedad se dividía en dos grupos: los brahmanes, que eran sacerdotes y maestros, los kshatriyas, que eran guerreros y gobernantes. Y bueno, esto se divide demasiado. Pero bueno, aunque la constitución moderna de la India defiende la igualdad de derechos, muchas de estas diferencias sociales han dejado una huella súper importante. Por ejemplo, en los ritos del hinduismo existen ceremonias individuales y colectivas. Algunos ritos de estos individuales marcan etapas de la vida como la imposición del nombre, la iniciación del matrimonio, funerales,
etcétera. Esto dicta muchísimas de las cosas que se hacen en la India y cómo van viviendo la vida ellos a partir de esas normas. Y pues bueno, en conclusión, el hinduismo es una religión súper antigua, súper diversa, súper profunda y no se puede entender solo como conjunto de dioses o rituales, ni textos, sino como una manera de ver la vida, una manera completamente diferente de ver la vida. Y pues bueno, las acciones humanas, la búsqueda de la liberación espiritual y su influencia sigue súper viva en la India y en también muchísimas comunidades alrededor del mundo. Por eso se me hizo un tema tan interesante y por eso elegí este tema para hablar en el proyecto final. Muchas gracias.